Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta porción bíblica es una porción que el Señor le colocó en el corazón a nuestro hermano Francisco Jaimes, y con base en esta porción es que estableció para Senfol, para este nuevo año, el eslogan que vamos a estar manejando: el año 2020, el año agradable del Señor. ¿Qué nos puede enseñar este pasaje, esta porción de la Biblia? Hay muchas cosas que podríamos nosotros meditar. Una de ellas, inicialmente, mirando lo que dice el versículo 16, es que cuando Jesús desarrolló su ministerio, esta es la primera visita que hizo a su ciudad, a la ciudad donde se había criado, ¿sí? Dicen los historiadores que Nazaret era una polis, una ciudad grande, unos 20,000 habitantes aproximadamente. Y también nos dice el pasaje que él fue a la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos para tener sus tiempos de intimidad con Dios y de edificarse en la enseñanza de la Biblia. Y encontramos aquí algo muy interesante. Dice en el versículo 16: conforme a su costumbre. O sea que para Jesús, dentro de la cultura judía,
y la manera como desarrollaban su vida espiritual. Él acostumbraba reunirse los días sábados o el Shabbat, como dicen los judíos, el día de reposo. Se reunía con las personas que asistían a las sinagogas. Él tenía por costumbre hacerlo. Pero en este ratico yo quisiera compartir un poco acerca de lo que para nosotros es o será mejor el año agradable del Señor. ¿En qué consiste el año agradable del Señor? Si usted va al versículo 21, allí dice en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y esto nos enseña en lo que consiste el año agradable del Señor, que tiene que ver con el cumplimiento de una profecía que desde el Antiguo Testamento se dio. En Isaías 61, que es la referencia que lee, o la porción bíblica que lee Jesús, él está en la sinagoga, la persona encargada de dirigir allí la sinagoga, de organizar los rollos. En esa época la Biblia no era así como la tenemos hoy, ¿sí? En esa época era por porciones, eran rollos, y esa persona se encargaba de tener listo los rollos que se iban a leer, o el rollo de la porción bíblica que se iba a leer, y esa es la que toma Jesús, la porción de Isaías 61, ¿sí? Isaías 61. Y él lo que está manifestando allí es que esa profecía de Isaías 61 se estaba cumpliendo en él, en Jesús. Sí, y eso es lo que nos dice allí el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el año agradable del Señor tiene que ver con Jesús. El año agradable tiene que ver con la persona de Jesucristo. La razón de nuestra vida, la razón de nuestra existencia, la razón de nuestro caminar espiritual tiene que ver con Jesús todo el tiempo. Si nosotros no estamos enfocados en Él, vamos a perder la oportunidad de desarrollar muchas cosas fundamentales para nuestra vida. Él es el que genera ese cumplimiento, ¿sí? Y el año agradable del Señor tiene que ver con que es el cumplimiento del ministerio del Dios que está ungido, que es Jesús, como lo dice ahí el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el año agradable del Señor? En entender que el año agradable es esa profecía cumplida en Jesús, que el año agradable es el cumplimiento del ministerio de Jesús, que el año agradable tiene que ver con la manifestación del poder del Espíritu Santo en Jesús, como lo dice allí el versículo 18, pero también el año agradable tiene que ver con el ministerio que todos nosotros debemos desarrollar como hijos de Dios. Hemos sido llamados a desarrollar ese ministerio, el que Dios nos ha dado. Y la otra pregunta que surge aquí es, bueno, ¿cómo vivir ese año agradable? Si tenemos un año nuevo por delante, ¿cómo nosotros podemos vivirlo?
¿Cómo deberíamos vivirlo? Pues sencillamente como nos lo plantea también esta porción en la palabra de Dios, dando buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Allí nos dice que debemos dar las buenas nuevas a los pobres. Él fue ungido, hablando de Jesús, para dar buenas nuevas a los pobres. Si Él lo hizo y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, entonces ustedes y yo estamos llamados también a dar esas buenas nuevas a los pobres. Y eso, ¿cómo se traduce en nuestro lenguaje como cristianos de Senfol? Pues en que nosotros hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a proclamar. Y la proclamación tiene que ser un ejercicio que permanentemente nosotros debemos estar desarrollando como hijos de Dios, como cristianos. No podemos descuidar esa labor que Dios nos ha encargado. Es anunciar el mensaje del Evangelio. Anunciar que Dios un día tomó la decisión de hacerse hombre a través de Jesucristo y vino y vivió aquí como un ser humano, como todos nosotros, y producto de eso nos permite a nosotros acercarnos a Él, reconciliarnos a Él al hacer esa obra extraordinaria en la cruz, ¿sí? Y cuando aceptamos esa obra, pues nosotros disfrutamos del regalo de la salvación y de la vida eterna. Pero también ahí habla de sanar a los quebrantados de corazón. Entonces nosotros no podemos solamente hacer del 2020 ese año de proclamación, sino que también tenemos que a esas personas a las que les proclamamos el mensaje del Evangelio, llevarlos a que desarrollen sanidad en su vida espiritual, sanidad en su vida emocional, que haya equilibrio de una manera integral en cada área de su vida. Y también dice allí libertad a los cautivos. Y eso tiene que ver con la sanidad espiritual, no solamente la sanidad interior. Hay tantas cosas, tantos recuerdos, tantas amarguras, tantos resentimientos, hay tantas cosas que se van albergando en nuestro corazón que necesitamos limpiarlas de nosotros, así como también necesitamos quitarnos tantas ataduras, tantas cosas que han agobiado, que agobian o que siguen agobiando nuestras vidas, ¿sí? Entonces necesitamos desarrollar eso, compartir el Evangelio, sanar a los quebrantados, libertad a los cautivos, y dice allí, vista a los ciegos. Una persona que inicialmente recibe el mensaje del Evangelio es como un bebé, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con un bebé? Estar pendientes todo el tiempo, ¿cierto? Irlo orientando, irlo conduciendo, irlo enseñando, irle permitiendo a que aprenda a caminar, a que aprenda a tener autonomía de muchas cosas para que en el proceso de ir creciendo se vaya desarrollando como una persona de bien en todas sus áreas. Igual en la vida espiritual, nosotros necesitamos ayudar a las personas que inician el proceso, desde los más pequeños, desde los niños, desde los jóvenes, las parejas, las madres cabeza de familia, ¿cierto? Todas las personas profesionales, ancianos, etcétera, etcétera, todas las personas tienen que ser liberadas de la cautividad, pero también sanadas en su corazón de todos esos resentimientos equivocados, cosas equivocadas que hay en su vida, todos esos sentimientos dañinos que hay en su vida, y poder tener una visión clara de Dios. Y esa visión se logra es a través del discipulado, la consejería y la edificación, de buscar orientación, pero también de buscar el discipulado para crecer en
En Primera de Pedro, si no estoy mal, Primera de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos crecer en conocimiento, conocer más de Dios, tener un conocimiento más claro de Dios, pero también en la gracia, dice allí, ¿no? Ir madurando emocional, ir madurando espiritualmente y poder ser personas que glorifiquen a Dios con su vida. Y dice allí, libertad a los oprimidos. Tantas, como les decía ahora, tantas ataduras que nosotros tenemos, tanta opresión que manejamos porque no ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, porque no tenemos a Jesús como nuestro centro, no tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, ¿sí? Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor. Y ahí en el versículo 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y eso nos muestra que Jesús está desarrollando allí una labor bien importante. Segunda de Pedro 3:18. Entender la labor que Jesús está desarrollando allí, que nos lo plantea el versículo 20 y el versículo 21, y es que Él es un maestro, y como maestro se sienta, dice, ¿no? Él enrolló el libro, lo dio al ministro, o sea, al encargado de la administración de ahí de la sinagoga, y se sentó. Lo curioso es que cuando los maestros de la ley iban a enseñar, tenían que sentarse. No ve las bienaventuranzas y Jesús se sienta ya en el monte y comienza a enseñar. Y eso es lo que hace Jesús aquí. Y por eso es que Él enfatiza y comienza con esta enseñanza en el versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y qué es lo que se ha cumplido? Pues lo que comienza a decir desde el versículo 18. El Espíritu Santo estaba sobre él y que él fue ungido para dar ese buen mensaje, para sanar al quebrantado, para pregonar libertad al que estaba cautivo, para dar vista al ciego y libertad al oprimido. Y por eso el 2020 debe ser el año agradable del Señor. Hoy es el año agradable del Señor. A partir del momento en que Jesús comienza su ministerio, comienza a proclamar el mensaje del Evangelio. Y Él lo proclama a todas las personas. Ese mensaje del Evangelio debe ser y debe seguir siendo proclamado por nosotros, darlo a conocer, y que nosotros podamos evaluar cuánta gente de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos no conocen todavía el Evangelio. Vivimos en una cultura religiosa, es verdad. La gente por cultura, ¿no? Yo les he contado mi testimonio, por cultura, mi abuela a mí me enseñó a camandulear cuando niño, pero yo desde los 8 años que hice la primera comunión en Timbío, de ahí para acá, mi papá y mi mamá nunca me insistieron, nunca me llevaban a una congregación, a una iglesia, solamente cuando habían eventos especiales, un matrimonio, un bautizo, un velorio, ¿sí? Entonces iba a la iglesia, pero no era algo de vivencia espiritual. Y esa vivencia espiritual vengo a tenerla a partir del momento en que yo llego a la universidad y allí me comparten el mensaje del Evangelio. Cuando a nosotros nos comparten el mensaje del Evangelio, inmediatamente necesitamos ser edificados y empezar a vivir un proceso de restauración. Necesitamos empezar a ser edificados.
¿Y cómo vamos a vivirlo en este nuevo año? Pues enfocados en lo que Dios a través de su palabra nos dice. A través de su palabra Él nos insta a que nosotros hagamos. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces aquí está todo lo que nosotros debemos hacer en el nuevo año. ¿Cómo debemos vivir el 2020? Pues nosotros debemos vivirlo entendiendo que tenemos a Jesús como nuestra cabeza, como nuestra autoridad. Y Él tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad, dice allí. Y nosotros hemos sido llamados por Él a cumplir lo que Él nos ha dicho, de poder ir y de poder hacer los discípulos que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada uno de nosotros. Esto no es solamente labor de John o de Elizabeth, es de cada uno de nosotros, de poder llevar el mensaje. Y a aquellas personas a las que les llevamos el mensaje, dice allí que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús ha enseñado. Y eso es discipulado. No solamente es proclamar el mensaje y bueno, defiendas. Imagina usted traer al mundo un niño y soltarlo, como lo han hecho muchas madres que han tenido sus bebés y por diferentes situaciones y circunstancias los han dejado en la calle. Se mueren, ¿sí o no? ¿Sí? Nosotros conocemos el testimonio de una niña en Roldanillo. Y esta niña, la mamá la tuvo y no sé qué, no recuerdo bien la experiencia, pero la mamá la envolvió en la basura, en papel, no sé, y la tiró en la basura. Porque pensaban que estaba muerta. Sí, creo que ella pensaba que estaba muerta y la encontraron llena de hormigas. Alguien vio que lloró, que se quejó, y inmediatamente la socorrieron. ¿Sí? La socorrieron y es increíble ver entonces el testimonio de esta niña, que alguien se encargó de ella. El testimonio es que la niña fue rescatada, si no recuerdo bien en dónde, pero lo cierto es que la mamá la dejó botada en la basura, ¿sí? Y la encontraron y allí iniciaron el rescate. Entonces, así como los niños necesitan del cuidado, de la atención, de la dirección, ¿sí? De la orientación, nosotros cuando iniciamos la vida cristiana también necesitamos hacer el ejercicio, y eso es lo que nos pide el Señor allí, que vayamos y hagamos, ir y hacer esos discípulos para el Señor, a través de la edificación, a través del discipulado, a través de la orientación. A eso hemos sido llamados, ¿sí? A eso hemos sido llamados todos, de poder ir y hacer esos discípulos. Y Jesús lo estaba enfatizando allí en Lucas. Él ha venido a este mundo a cumplir una misión y a predicar, dice, el año agradable del Señor. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que Él está enfatizando de Isaías 61, versículos 1 y 2. ¿Sí? Si usted se devuelve a Isaías, en el Isaías 61, el versículo 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor,
está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y de ahí toma Jesús de esta porción esa lectura que hace allí en la sinagoga, y la reacción de la gente pues es inmediata, ¿no? La gente inmediatamente reacciona de una manera equivocada contra él, y lo hacen por lo que él estaba diciendo. Pero nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios a proclamar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor se logra cuando hacemos esto, cuando damos las buenas nuevas a los pobres, cuando nosotros damos las buenas nuevas a los pobres, cuando proclamamos el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros ayudamos en el proceso de sanidad a los quebrantados de corazón, cuando nosotros ayudamos en el proceso de liberación a esos cautivos espirituales, cuando nosotros ayudamos a través de la consejería, de la edificación, a que la gente sea sanada de su ceguera espiritual, ¿sí? Porque una persona que no tiene una comunión con Dios es una persona que es un ciego espiritual, y esa es nuestra labor. Y libertad a los oprimidos, o sea, que la gente pueda ser libre, que la gente ya no viva en tanta atadura. Oremos y pidámosle al Señor que nos haga entender esto, que nos permita tener claro esto que Él nos ha colocado en el corazón para ir desarrollando en este nuevo año. 2020, el año agradable del Señor. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Viviéndolo en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no somos llenos y controlados por el Espíritu Santo, no tendremos la oportunidad de vivir en esa dimensión. ¿Qué tal si un momentico nos ponemos de pie, cerramos nuestros ojos, nos quedamos quieticos, juiciosos, meditamos en esto y le pedimos al Señor que nos permita en esta hora colocar delante de Él nuestra vida? Padre, gracias. Gracias por este momento, por este instante. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti. Te pedimos que nos permitas, Señor, hacer de este año que se nos avecina en pocas horas, un año en donde te glorifiquemos, un año donde te honremos, un año donde te exaltemos, un año donde te bendigamos, un año donde te demos gloria, te demos honra, te demos alabanza, un año donde actuemos conforme a tus principios, conforme a tus preceptos, un año donde podamos, Señor, rendir nuestra vida delante de tu presencia y darte el honor y darte la gloria. Gracias por este momento, por este instante. A ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.